Y como habitante del municipio, para entender un poco toda esta situación que se está viviendo allí en Venezuela, pues hemos querido que ellos como profesionales den su punto de vista, que no seamos esos municipios de la región ahí que solamente escuchemos versiones solamente por canales de públicos o canales privados de televisión y radio, sino también un concepto también por parte de ellos. Pues en este caso quise anoche hablar con Rafael y muy amablemente nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en los estudios de la 92.7. Rafael, muy buenos días. Muy buenos días para usted, Alberto, buenos días para Yasmín y para todas las personas que nos escuchan de aquí a Armero Guayabal para hablar de ese tema tan importante que no solamente le compete a Venezuela, sino a Colombia, a América Latina y al mundo como tal. Sí, y no recibir solamente conceptos, solamente lo que nos llega de la ciudad de Bogotá, ¿no? También esos conceptos suyos de lo que pasó y irá a pasar allí con Venezuela, Rafael. Sí, señor, sí, porque parte de lo que también conversábamos anoche es que es importante tener una mirada política, militar, pero también académica de lo que sucede en nuestro hermano país y lo que podría suceder en nuestro hermano país. Entonces, con esto quisiera entrar. Digamos que aquí hay muchas cosas en juego, hay un panorama muy complejo para la situación venezolana y para los venezolanos, pero lo más importante es comprender que bajo ninguna circunstancia, más allá de que usted esté de acuerdo o no con Maduro, un país puede poner o quitar un presidente como quiera, ¿sí? O sea, ningún país puede. ¿Y esto por qué? Pasó después, digamos que la Segunda Guerra Mundial, que duró 6 años, que tuvo millones y millones y millones de muertos por Hitler, también la guerra civil española con Franco, todas estas guerras lo que le dijeron al mundo fue necesitamos un orden mundial, necesitamos protegernos entre todos en el caso en que salga algún gran dictador o un país potencia que quiera invadir a otros. Y por esto, después de la Segunda Guerra Mundial, Alberto, aparecen la ONU, aparece el Fondo Monetario Internacional, o sea, un montón de entidades multilaterales que lo que hacen es proteger que en otro país no invada a un país porque quiera, ¿cierto? Y para que los países no tengan dictadores ni autocracias. En ese sentido, lo que pasó en Venezuela esta semana, lo que ha venido pasando, pero lo que pasó específicamente el 3 de enero, en la madrugada del 3 de enero, es que un país que es potencia del occidente como Estados Unidos invade e ingresa a otro país soberano como es Venezuela, ¿sí? Entonces por eso incluso la Unión Europea, Marine Le Pen en Francia, como 5 o 6 presidentes de América Latina rechazan esta injerencia porque, insisto, más allá de estar o no de acuerdo con el presidente Maduro, lo que toca es respetar la soberanía de los pueblos y la soberanía de los países. Sobre ese tema, pues Rafael, no sé, en su punto de vista, el conocimiento que usted tiene, toda esta historia, pues todo el mundo sabe, pues teníamos conocimiento de lo que sucede allí con este presidente, pero el actuar de los Estados Unidos primero hablaba de que era controlando lo que era la drogadicción, lo que era el embarque, y al último tomaron la decisión de querer llegar y llevarse a este presidente, y hay muchas preguntas y muchas inquietudes que se hace uno fuera y creo que se están haciendo allí los mismos venezolanos. Sí, ahí digamos que nada aparece espontáneamente y en política ninguna decisión, ninguna gran decisión es espontánea. Estados Unidos hace rato venía diciendo lo del cartel de los soles de Maduro, que estaba Diosdado Cabello y todo su equipo, viene insistiendo, incluso que es harta más preocupante, podríamos tocar el tema, ya viene insistiendo mucho a través de trinos, de rueda de prensas, de que Petro es un jefe de un cartel, de que Petro es un productor de coca, y lo que hacen es como amilanar el terreno, como preparar el terreno para poder generar sus acciones, y una de esas acciones pues fue la que pasó el 3 de enero, pero también los bombardeos que hicieron a las naves, que digamos que eso en el mundo no debería pasar porque uno tiene que regirse bajo las normas, y las normas que rigen los estados es el derecho internacional, y el derecho internacional dice que un país no puede pasar por encima del otro sin ninguna justificación y sin tener algún tipo de aliados. Y entre esos aliados pues están los otros países y los entes multilaterales, como lo dije ahorita. Entonces, por ejemplo, un gran debate que el mismo Congreso de Estados Unidos le dice a Trump es: ¿ustedes por qué tomó esa decisión de invadir Venezuela y sacar al presidente de allá, capturar al presidente sin el permiso del Congreso de los Estados Unidos?
porque justamente para eso existen los congresos de la República y es para hacer el otro contrapeso de la presidencia. Entonces está el contrapeso de la presidencia y que es el Congreso. Entonces el Congreso le dice a Trump, usted tuvo que haberme pedido permiso para poder hacer eso en Venezuela, y Trump dice que no porque simplemente era una amenaza a la seguridad nacional, cosa que no es cierta. Sí, sobre el bombardeo que se realizó allí por parte de los Estados Unidos en Venezuela, ya se empiezan a saber personas afectadas, muertos. Entre los muertos aparece una colombiana. Es el reporte que se tiene de una colombiana fallecida allí por los bombardeos para poder estar ahí y llevarse al presidente de Venezuela. Yasmín, la identificación de esta colombiana que pierde la vida allí por los ataques militares de los Estados Unidos. Sí, señor, pues según la noticia dice que identifican a la primera colombiana fallecida en ataque militar de Estados Unidos contra Maduro. Dice que el misil impactó en su vivienda, pues es una mujer colombiana identificada como Joana Rodríguez Sierra, que perdió la vida durante este bombardeo registrado en Venezuela en el marco de la operación militar de Estados Unidos para la captura de Nicolás Maduro. También habla de un saldo de la incursión, ya asciende a 80 personas fallecidas, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, según lo reportó el New York Times. Ahí está ya una de las consecuencias, ¿no? Una colombiana ya perdió la vida en ese bombardeo. Claro, y es lamentable porque, Alberto, cuando uno no ve las cosas tan de cerca, a uno no le duele tanto, y eso pasa en la vida humana. Ya cuando uno empieza a sentir que ya es una compatriota nuestra, que ya es una colombiana, pero que son los hermanos venezolanos también los muertos por un bombardeo ilegítimo, ilegal por parte de Estados Unidos, pues ya uno le empieza a doler más el corazón. Y por eso me parece importante hablarlo en la emisora de mi pueblo, porque es que no estamos lejanos de esa realidad. O sea, ayer lo hablábamos con mi familia, yo decía, no es loco ni es descabellado pensar que Trump puede venir mañana a hacer lo mismo en Colombia. Entonces, ¿a quién van a bombardear? A Bogotá, que nos queda 3 horas de acá. En Bogotá, que están todos los guayabalunos, pues los guayabalunos tienen por lo menos un familiar en Bogotá. Entonces nos van a bombardear Bogotá sabiendo que hay guayabalunos. O sea, estamos a nada de eso y por eso debemos impedir que ese tipo de cosas pasen. Insisto, no se trata de querer o no a Maduro en este momento, se trata de proteger a nuestra nación, de proteger a la nación como Venezuela, como Ecuador, como cualquier país de Latinoamérica, porque esas injerencias pueden ser peligrosas. O sea, a Trump no le cuesta nada venir por Petro y bombardear Bogotá. Y en Bogotá vive mi hermano, vive mi sobrino, pero vive el sobrino de mi amigo, viven mis mejores amigos, viven en Bogotá. Nuestros familiares viven en Bogotá y creo que eso es lo que hay que rechazar, ¿cierto? O sea, ninguna injerencia, nos guste o no Gustavo Petro, nosotros escogeremos libremente en junio y en mayo quién va a ser nuestro presidente, y el que escoja al pueblo colombiano es el que queremos como pueblo y ya. Nos guste o no, perdamos en las elecciones, tenemos que respetar la decisión que tomemos como nación, pero no que pase, que si pasado mañana Iván Cepeda u otro presidente queda electo, Trump venga y lo saque en agosto porque no le gustó, ¿cierto? Y empiece a bombardear, a tener ataques militares, porque es que también fueron ataques militares, fueron secuestros, o sea, detrás de eso vienen muchas cosas. O que sea otro presidente y pase lo mismo, o sea izquierda o derecha, o sea, no importa acá eso, lo que importa es que la gente esté bien y que la autonomía de los pueblos se mantenga, o sea, que los pueblos puedan decir cuál es mi presidente y cuál no es el presidente de la República. Rafael, en el discurso del presidente de los Estados Unidos hablaba de que uno de los principales objetivos de ellos es allí la parte petrolera, el petróleo que tiene allí Venezuela. Por eso han hecho todo este proceso que usted nos está comentando, pero llegado al caso que suceda en Colombia, ¿por qué sería? Colombia es estratégica por 2 cosas. Pues tiene demasiadas cosas estratégicas, pero hay 2 grandes elementos naturales de Colombia. Uno es el Amazonas colombiano. O sea, el Amazonas colombiano tiene demasiados recursos de todo tipo. Pues tiene madera, pero también es el tanque de oxígeno del planeta. Entonces el Amazonas es un gran fuente de recursos a nivel mundial, y la lucha por el agua, por el aire y por todo es la lucha del futuro, y todos lo sabemos. O sea, la guerra del futuro va a ser por el agua. Y Colombia es uno de los países más ricos, como creo que el segundo o tercer país más rico en agua, o sea, hídricamente hablando, del planeta. Entonces, en los recursos hídricos tenemos 2 océanos, tenemos un montón de ríos, tenemos nevados todavía, o sea, el departamento del Tolima tiene 3 nevados, ¿sí? Entonces tenemos un montón de nevados, de ríos, de climas, de lagos, pero también tenemos el Amazonas.
Entonces creo que parte de la discusión futura va a ser Colombia es atractiva por el agua, por su diversidad en general, pero sobre todo por el tema del agua va a ser importante. Igual lo que yo digo, el problema del petróleo hoy no es quién tenga más, sino quién controla el petróleo. O sea, Venezuela tiene mucho petróleo, pero también lo controla y Estados Unidos no lo estaba controlando, entonces eso hace que los grandes empresarios, las grandes empresas estatales y privadas de Estados Unidos no pudieran tener ese control de poder vender al precio que quisieran el petróleo. Al hacerse con el control del petróleo, que fue lo que dijo Trump, incluso Trump va más allá y dice, vamos a recuperar el petróleo que antes era nuestro. O sea, como si el petróleo venezolano fuera de Estados Unidos. Así lo dijo literalmente y creo que eso sí ya raya con la conchudez, digamos, del presidente Trump. Profe, para que usted nos explique algo, que pronto usted nos puede dar una luz, se han visto ya guerras, la de Rusia con Ucrania, la de Israel con Palestina, y ahora Estados Unidos con Venezuela, y se habla de una llegada a nuestro país. ¿Todo esto se debe a que estos países no tienen control? Sí, yo creo que es que después de la segunda mitad del siglo XX pasa una situación muy importante y es que las grandes potencias que ganaron la guerra se repartieron el país. Entonces, la Segunda Guerra Mundial la ganó Francia, Estados Unidos, Portugal, estuvo también España, Rusia, China, y ellos se repartieron el mundo. Si usted mira, Alberto, África, o sea, el mapa del África, del continente africano, está con líneas rectas porque Europa se repartió literalmente el territorio con una regla. Entonces hicieron como una regla así literalmente y dijeron, de aquí a acá es mi país, de aquí a aquí es mi colonia. Entonces sobre todo en el norte del África hay muchas colonias. Es un continente africano con colonias españolas, con colonias portuguesas, con colonias francesas, ¿sí? Entonces todos estos países empezaron a tener sus propias colonias y el mundo empezó a producir en versión de eso, es decir, las grandes potencias explotaban a los pequeñitos, ¿sí? Entonces se dice que los del norte explotan a los del sur porque quedan todos el norte del mundo y explotaban a los del sur. ¿Qué pasó en América Latina? Que es toda la gran potencia del occidente es Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, por eso el plan Monroe en 1823, pero todos los planes que también tuvo en 1950, 1957, que fue apoderarse de los países latinoamericanos, ¿sí? O sea, que subsumir a los países latinoamericanos en lo que quería hacer Estados Unidos. Entonces nosotros no tuvimos ese tipo de disputas porque digamos que solo teníamos un papá, sí, muy comillas, un quien nos dé la orden, ¿cierto? En cambio en Medio Oriente, por ejemplo, estaban 5, 6, 7 países disputando ese territorio, por eso ya se ve siempre más la guerra, porque se disputan más el territorio, acá no teníamos con quién disputarlo. Luego, al final del siglo XX, sí aparece en Rusia, aparece China, se disputa Argentina, por ejemplo Argentina, hoy la economía argentina es muy subsumida por China. Los ferrocarriles, las carnes de Argentina tienen mucho que ver con el tema de China, entonces empieza a haber una disputa por el poder ahí muy fuerte. Por eso Donald Trump en las elecciones pasadas en Argentina le dijo a los argentinos, mandó un mensaje y se metió directamente en las elecciones y le dijo a los argentinos, si Milei no gana y si no gana el Congreso de la República, o sea, si no tiene mayorías en el Congreso, le quitamos todas las ayudas, les dejamos de comprar carne y ustedes se van para el abismo monetario. Entonces los argentinos, corriendo de miedo, fueron y votaron a Milei, ¿sí? Porque se entiende que la economía no subsiste sin Estados Unidos, digamos que podría ser así en gran medida, pero también es el miedo al que quiero llegar y que quiero que lo revisemos, y es qué va a pasar en las próximas elecciones, ¿sí? Porque Donald Trump sí o sí se va a meter en las elecciones, y se metió este año en el país vecino, y estamos a 3 meses de elecciones parlamentarias y a 5 meses de elecciones presidenciales, seguramente él se va a meter y va a empezar a señalar lo mismo, ¿cierto? Va a empezar a decir cómo nosotros tenemos que votar, por qué no tenemos que votar por X, por qué sí tenemos que votar por Y, y creo que eso es preocupante para nuestra soberanía. Pero cerrando la idea, Alberto, nosotros no hemos vivido guerras como las de Medio Oriente porque siempre hemos tenido, muy comillas, el papá que es Estados Unidos y no una suerte de disputas como otros países que les tocó ser colonias de varios. Devolviéndome un poco a la historia, cuando en su momento llega uno de los colegios que hoy en día ha cambiado mucho, esa política de enseñar en los colegios, nos hablaban un poco de Simón Bolívar.
hablaban de Simón Bolívar que el sueño que él tenía era de tener una gran nación, o sea, unificar países para eso, para llegar al caso de que llegaran, pues encontrar unos países fuertes para poderse defender. En ese caso no se logró porque internamente los de adentro fueron los que formaban el desorden y terminó Bolívar, fue por ahí abandonado y muriendo en una soledad. Debido a eso es que se siente Rusia, Estados Unidos, China fuerte llegar a estos países que somos como en armamento, en muchas cosas tenemos muchas falencias. Sí, nosotros tenemos, digamos que después Creo de que en Sudamérica sería el único de pronto Brasil, ¿cierto? Brasil es una nueva potencia que está resurgiendo. Y es que digamos que el mundo se puede dividir en muchas opciones, pero la que más se entiende es los países desarrollados, los países en vía de desarrollo y los países subdesarrollados. Así los podemos dividir, ¿cierto? Entonces los países desarrollados son esas grandes potencias, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, son China, Rusia, Japón, son esos países desarrollados. Están los de vía de desarrollo, que nosotros estamos ahí, somos un país en vía de desarrollo, y están los más subdesarrollados, ¿cierto? Pero eso es lo que nos han dicho siempre, lo que pasa es que nunca se pasa de ser del vía de desarrollo al desarrollado. O sea, los desarrollados están contados y hechos, ¿sí? No ha habido una nueva inmersión de un país grande, excepto India, que se está metiendo. Entonces, ¿qué hicieron los otros países potencia? Dijeron, no nos pueden decir a nosotros que estamos en vía de desarrollo o desarrollados, lo que vamos a hacer es otras formas de aliarnos. Entonces aparecieron las BRICS, que está Brasil, Rusia, India, Sudáfrica creo que está ahí, que son las nuevas potencias, digamos, que están resurgiendo. Entonces, en América Latina la única nueva potencia que ha surgido es Brasil, ¿sí? Que Brasil es gigantesca también en recursos, en gente, en población, en industria, pero a nosotros nos ha tocado ser el país o subdesarrollado o el de vía de desarrollo. ¿Y eso qué implica? Que no podemos tener industrias, porque el que tiene la industria es el desarrollado. Entonces, claro, aquí hay algodón, sembramos algodón, pero como no tenemos desarrollo, no tenemos máquinas para hacer camisetas, no tenemos para hacer ropa, entonces nos toca mandarlo al país desarrollado. Entonces así nunca nos vamos a desarrollar, por eso para mí eso es una mentira de la vida del desarrollo, porque nunca nos vamos a desarrollar porque no tenemos la industria para desarrollarnos, no la permite tampoco la economía. Entonces digamos que toca ser más disruptivos en eso y generar más producto a partir de la materia prima que sí tenemos. Lo que le quiero dar a entender a usted, profe, es que entonces nosotros como colombianos tenemos que bajar la cabeza a los Estados Unidos. No, yo creo que es primero entender cómo está funcionando la economía con los Estados Unidos y que ellos siempre han sido la gran potencia a nivel internacional y el hemisferio occidental. Pero frente a eso también decirles que no son los dueños ni papás de nosotros, ¿cierto? Y que nosotros sí, así como sacamos a los españoles de acá literalmente, ¿cierto? Así como Bolívar, que es venezolano pero hizo sus batallas acá, así como Santander, así como Antonio Nariño, así como Juan Manuel Galán del 1800, creo que nosotros, como todos ellos, debemos ser mucho más sensatos, rigurosos, pero también fronteros. Sí, yo creo que también, yo me acuerdo que lo hablé como a fin de año, yo decía, es que los colombianos somos bravitos por naturaleza, o sea, que hay, por ejemplo, en el Tolima hay sangre pancha y sangre pijada, ¿cierto? O sea, somos bravos, entonces no cualquiera nos mete los dedos a la boca, y somos bravos con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con la misma gente del pueblo, pero también con cualquiera de afuera que venga a meterse en nuestros problemas cotidianos también. Entonces creo que toca esa rabia que nosotros manejamos también, ¿cierto? Es saberla canalizar en contra de quien sí nos quiere hacer daño, en este caso el gobierno de Trump. Entonces no es agachar la cabeza, sino entender que ellos se quieren apropiar de nuestros recursos, que vienen por Colombia, así como vinieron por Venezuela este mes, y que tenemos que estar preparados también para decirle que no a ese tipo de acciones de los estadounidenses. Bueno, profe, pues ahí tenía su punto de vista. Ya por último, profe, ¿usted no cree que el presidente de Colombia tiene que ser un poquitico más como sereno en dar sus propios conceptos y todo? Porque es que a veces como que se le va la mano también cuando se refiere a estos países. Sí, digamos que Petro tiene unos lapsus y apaga mucho los ojos a veces y saca unos frenos muy, muy pesados, pero digamos que más allá de la forma, creo que a Trump no le importa. O sea, si Petro sale bravo o sale contento, eso por él no va a cambiar una decisión política de intervenir o no el país, ¿cierto? Digamos que las fórmulas en política
sea con Petro, sea con cualquier presidente, no tiene que ver con si me hablo feo o no me hablo feo, ¿cierto? Ahí tiene que haber intereses económicos, políticos, culturales, de lo que quiere Estados Unidos con pueblos como Colombia, como Venezuela, como Bolivia. Por ejemplo, acabo de indultar al presidente hondureño, que era narcotraficante, se declaraba un narcotraficante, el Congreso de la República estadounidense dijo es un narcotraficante, pero a Trump le cayó bien y lo indultó. Porque ¿cierto? el partido de ese presidente ganó allá. Ganó allá, entonces claro, entonces lo indulta y entonces no importa, o sea, no importa si era, ahí sí no importa que sea narco, que sea de un cartel, que sea antes, entonces no, lo que quiero también dejar como reflexión es que no importa si Petro habla bonito o habla feo, si Petro es narco o no es narco, si Petro es guerrillero o no es guerrillero, a Trump no le importa eso, a Trump le importa es que hay detrás de todo eso que es Colombia, ¿sí? Mañana está Vicky Ávila, Abelardo, cualquiera de la derecha gobernando, a Trump no le importa, más allá de que le den permiso de entrar a Colombia y sacar lo que tenga que sacar. O sea, no le importa eso. Le importa que la persona que esté gobernando le haga caso, ¿sí? Y le haga caso para poder extraer recursos. Por eso en Venezuela no pusieron a María Corina Machado ni a ninguno, pusieron a la vicepresidenta de Venezuela. Sí, Adel sí creo que se llama. Entonces la ponen a ella y le dijeron, si usted hace caso, se queda. Porque a ellos no les interesa nada más. Y él sí es del combo de Maduro y supuestamente el cartel de los soles y no sé qué. Pero lo que él fue, si usted hace caso, se queda. Si no hace caso, se va. Entonces, a ellos no les importa quién esté ahí, cómo se llame, cómo actúe, sino que les importa es poder tener el control de los recursos que tienen los países soberanos como Venezuela y Colombia. Bueno, profe, pues gracias por estar aquí. Sé que están de vacaciones. ¿Cuándo viaja, profe? El 10. El 10 este viernes creo que ya viajo otra vez para Medellín, sí señor. Allá a presentarse a la universidad. Sí señor, allá a seguir trabajando. A seguir trabajando. Pues muy bueno su concepto, su punto de vista. En provincia también se habla, también tenemos profesionales que son de aquí del municipio y cuentan y nos aclaran un poco todo este manejo que se está dando político, porque de eso se trata, es un tema político. Sí señor, muy, muy político, y yo doy clase en la Universidad Nacional de Colombia y mi curso se llama Política y Guerra, entonces también tiene que ver mucho con eso que está pasando. El ¿su curso materia que doy, allí? Política y Guerra se llama en la Nacional. Política y Guerra. ¿Y guerra? Sí señor. Bueno Alberto, muchísimas gracias por el espacio, yo estoy muy feliz siempre de venir acá, este año también habíamos hablado por el tema el año pasado pues ya... Casi por esta época. Por esta época, como en enero de las escuchas tienen razón, que fue un tema de la memoria en la escombrera, la Comuna 13, entonces yo siempre cuento con usted y siempre cuenta conmigo Alberto para poder darle la mejor información y más rigurosa a nuestros habitantes del municipio. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? ¿Que se calmen las aguas, profe? Sí, no, por supuesto. ¿O usted cree que este gringo ya anda en malos pasos? No, yo creo que lo único que podría pasar es que se calmen las aguas y todo sigue y se retorne la democracia en Venezuela. Lo que me preocupa es que pase lo contrario. Y es que, por ejemplo, Alberto, lo último, toca tener mucho cuidado con el Ejército de Liberación Nacional y con las FARC, o sea, el ELN y las FARC. Ellos van a coger mucha fuerza porque ha pasado en otras partes del mundo. Las pequeñas insurgencias, que son muy reductas, cuando ataca un país potencia, se crecen muchísimo, porque crece la economía de la guerra, entonces crece el movimiento de las armas, crece la gente, las personas que se cansan de que los bombardeen, entonces van y se resguardan allá, se forman otras milicias, y eso hay que impedirlo por completo, o sea, el crecimiento otra vez de ellos hay que impedirlo, pero el que le da la gasolina a ese crecimiento sí puede ser un ataque de Donald Trump a Venezuela o a Colombia. Y de paso, por ejemplo, cuando usted escucha que en Palestina existe Hamas o que existe el Hezbollah, en Líbano también, ¿cierto? Ellos eran reductos muy pequeñitos, eran súper pequeñitos allá y existían, pero pues no pasaba nada, incluso eran partidos legales. Pero una vez empieza el ataque israelí, con ayuda de Estados Unidos, ellos empiezan a crecer así exponencialmente y se vuelven muy grandes al punto que ya hasta en Colombia los conocemos, ¿sí? Por los ataques terroristas. Entonces, podría pasar, porque ha pasado, que si Venezuela sigue siendo atacada o Colombia comienza a ser atacada, el Ejército de Liberación Nacional y las FARC vuelvan a crecer y vuelvan a ser potentes como los teníamos en los 80s y 90s. Por eso digo, en el peor de los escenarios eso podría pasar, y para mí eso sería lo peor que le puede pasar a nuestro país y a cualquier país. Bajo ninguna circunstancia puede volver a pasar, pero eso no depende de nosotros, los colombianos, los ciudadanos, sino que depende de que Trump respete las decisiones colombianas, que Trump respete el país venezolano y que podamos convivir en democracia como lo hemos intentado instalar durante tantos años. Entonces sí es como dejar un claro
que pueden pasar muchos escenarios, que el escenario que yo prefiero es el escenario de la paz, de la tranquilidad, de la democracia, de que el pueblo venezolano si quiere retorne, que tenga posibilidad de retornar si así lo desea, si tiene familia acá, que se quede acá porque también son súper bienvenidos en el país, pero también puede pasar el escenario contrario y es que hayan sistemáticamente ataques de Donald Trump hacia el pueblo colombiano y venezolano y esto haga no solamente que tengamos muertes civiles y demás, sino que crezcan las guerrillas como el ELN y las FARC. Y eso sería muy malo para el país, el crecimiento de las guerrillas en Colombia. Bueno, profe, muchísimas gracias. No, a usted por estar aquí en los estudios de la 92.7 del profesor Rafael Núñez, quien hace parte de la Universidad Nacional en Medellín.